Buenas tardes, mi nombre es Andrea Centeno, cursante de la materia Control de Calidad. Aquí les vengo a presentar lo que es el parcial número 1 de la materia. Aquí ya calculé lo que es el conteo y frecuencia, que es la primera parte que consiste en contar cuántas veces se repiten los datos en la tabla. Seguido de eso calculé las clases. Me da un total de 9 clases para la cantidad de datos, que en este caso son 200 datos. Seguido del rango, que es la resta entre el dato mayor, que es el 3,99, menos el dato menor, que es 3,70. Y aquí también calculé lo que es el intervalo de clase, que es la división del rango entre el número de clases. En este caso es el 0,290 entre 9 y me da un resultado de 0,032. Muy bien. Hasta este momento tengo realizado esta parte de la tabla, que consiste en las clases. Como son 9 clases, lo que se hizo fue, para hallar cada una de ellas, es ir sumando al valor menor de la tabla, que es el 3,70, el intervalo de clase, que es el 0,032, hasta que nos dio justamente el valor mayor, que es el 3,99. Aquí tengo la columna de las FI, que consiste únicamente en sumar cuántos números hay entre cada intervalo de clase. Tengo aquí las XY, que consiste en la suma del intervalo menor con el mayor. Eso lo dividimos entre 2 y nos da cada uno de los datos. Tenemos esta multiplicación, que es muy sencilla, que consiste en multiplicar esta columna con esta columna y me da cada uno de los datos. Y por último tengo aquí la frecuencia, es la F mayúscula sub I, que consiste en sumar toda esta columna de la siguiente manera. Empiezo por el 3 y a este 3 le voy sumando el 6, me da el 9, a este 9 le sumo el 21. En este momento calculé lo que es la media y la mediana, que la media, en este caso, es la sumatoria de la F sub I por la multiplicación de X sub I, que nos da 770,490 entre el número de datos, que en este caso son 200. Eso nos da como resultado 3,852. Si nos vamos a la tabla y buscamos ese valor, nos indica que nos encontramos en la quinta clase. Aquí coloqué el asterisco como referencia. Nos encontramos en la quinta clase de la tabla, seguido de la mediana, que la mediana es el límite inferior de la clase donde nos encontramos. Como nos encontramos en la quinta clase de la tabla, en este caso sería el 3,82, el valor menor de esa línea, más la división de la cantidad de datos que tenemos entre 2, que en este caso son 200 entre 2 nos da 100, menos la frecuencia acumulada anterior. Si nos encontramos en la quinta clase, nos vamos a la clase anterior, la clase número 4. Es este dato que está aquí, que es el 48, entre la frecuencia absoluta de esa misma línea que nos encontramos, que es el 66, por la multiplicación del intervalo de clase. Nos da como resultado 3,845. Ahora en este caso, ahora voy a proceder lo que es a terminar la tabla con los datos que ya calculé y le mostré. Como ya terminé la tabla, hice la sumatoria y me da 0,601. Pude calcular lo que es entonces la desviación estándar, que es esa sumatoria entre 200. La raíz de esto me da este dato. Y aquí tenemos lo que es la tabla. En esta línea están los datos del intervalo de clase, ¿verdad? Mentira, de las frecuencias, disculpa. Y en la línea horizontal, los intervalos de clase. Y así quedó el histograma de frecuencia. En este momento hice las primeras 3 preguntas del parcial. La primera se refiere a la covarianza. Como podrán ver, de resultado me dio 1,42783. Si hacemos la comparación, es menor al 20%, por lo tanto, la media es representativa para los datos que tenemos en el estudio. La siguiente pregunta es la N', si los datos son suficientes o no. De resultado, me dio el 0,185.
Al hacer la comparación, si me da que los datos son suficientes para el estudio, debido a que la n' es el resultado que me dio, el 0,185, y la n es la cantidad de datos que tengo, que son el 200. Aquí voy a enseñar rápidamente cómo hice lo del conteo para hallar la sumatoria de x, la sumatoria de x al cuadrado, y aquí la sumatoria de x al cuadrado, que las apliqué en la fórmula. Ahora respondí la pregunta del IRP, si es bueno o malo, y me da que es malo debido a que el resultado me da menor a 1, me da 0,394, cuando lo comparo con el 1 es menor, por lo tanto el proceso es muy malo y genera pérdida. Aquí podrán ver que me da de límite inferior este dato, de superior este dato y el central este. Utilicé el 3 debido a que el nivel de confianza es 99,69. Si lo llevo al 9,7, trabajaría con el 3. Ahora calculé la cuarta pregunta, que es el porcentaje del error práctico y teórico. Con el práctico tenemos aquí la fórmula, aplicamos, sustituimos los valores y nos da el 3,698. Si nos vamos a la tabla, nos damos cuenta que ese valor no se encuentra. Esto nos quiere decir que entonces el proceso es malísimo, muy malo. Aquí hacemos esta comparación, ¿verdad? Y luego hacemos esta siguiente comparación. La primera no se cumple debido a que el límite superior del proceso es mayor a este. Por lo tanto, no se cumple. En la de abajo sí, ya que el límite inferior del proceso nos da 3,687. Y el límite que nos dan del cliente es 3,77. Por lo tanto, el del proceso es menor a este. Como la comparación que les mencioné sí se cumple, debemos calcular el error teórico, que es la siguiente fórmula. Aquí tenemos los valores, sustituimos y nos da este menos 1,56363. Si nos vamos por tabla, justamente aquí tenemos ese valor, que es 0,0594. Dividido entre 100 nos da 5,94. Lo representamos aquí de una vez en el domo, que ya es la quinta pregunta. Tenemos todos los límites, los calculados que son los del proceso y los que nos dan del cliente y el central. Y aquí tenemos el error que ya se calculó. Analizando la gráfica del domo nos damos cuenta que el proceso es malísimo, ya sea porque las máquinas no están calibradas, porque de repente el proceso sea manual. ¿Por qué? Porque los límites del proceso están por fuera de los límites del cliente, de la especificación del cliente. Así que bueno, profesor, este es todo mi parcial. Espero esté bien. Que tenga buen día.